Piali, ya estamos aquí para la segunda parte de Chicome Malinali. Bueno, hablábamos de la importancia de cultivarnos, de la importancia de desarrollar y de despertar nuestra intuición y nuestra imaginación, la imagen-acción. Miren, es muy importante que nosotros estemos dispuestos al cambio. Los cambios no suceden si nosotros no tenemos la voluntad, el coraje y las ganas de que pase. La realidad es una construcción humana, así que yo te invito a que tú estés dispuesto a transformar tu realidad, a transformar este espacio-tiempo. Si este espacio-tiempo cambia, todo se mueve alrededor. Por eso yo te quiero leer esto que escribí. Si la realidad es una construcción humana, yo hoy mismo soy la vibración que desciende, la vibración que asciende, que despierta, que inspira, que hace fluir al ser divino que me habita. Amo mi ritmo y ritmo mis acciones. Bajo la ley del eterno retorno, soy como los versos de los poetas. Soy poesía lanzada al viento, canto que mueve los corazones. Un universo de universos. Mi alma es fuente de sones. Mi alma es hoy la de Chicome Malinali. Todo vuelve eternamente, gira la rueda del ser, no para siempre en la tierra, decía Netzahualcóyotl, tan solo un poco aquí. Y bueno, ciertamente, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sean plumas de quetzal se desgarran, dice el poema. Así que estamos aquí para transformarnos, para trascendernos a nosotros mismos, eso es muy importante. Todo se separa, se encuentra y se reencuentra de nuevo, permanece, es información, somos información que no se pierde. Por eso es que en este conjuro vamos a decir lo siguiente. Hoy yo mismo soy Chicome Malinali, 7 hierba, la transformación constante, permanente, la vida que se nutre de la muerte, el maíz cultivado, el pensamiento que no acepta limitaciones, la libertad de ser yo mismo en esta vida y en la otra. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela a alguien que creas que le puede interesar. Recuerda buscarme en mi canal de YouTube Lili Kaltonak y dame muchos likes. Recuerda que esta es tu casa y tú eres mi invitado de honor, porque Lili Kaltonak no te abandona. Hoy nos toca ser Malinali. Recuerda que tal vez estamos un poco ya en temporada de secas, vamos a compartir con nuestros difuntos siendo un destello estelar en cualquier lugar en el que nos paremos. Hasta pronto. ¡Timota!